No sé, pero ha llegado un burofax a la oficina. ¿Qué ha llegado? Un burofax. Hostia, un burofax. Pero yo pensaba que eso ya no existía. Vale. Me lo habían dicho antes, ¿eh? Un burofax, efectivamente. Pone arriba burofax. Para David Broncano. Intuyo que muchas de las gilipolleces que os escriben por Twitter y redes sociales no las leéis por falta de tiempo. Así que... supongo que por burofax os mandan bastantes menos. Así que confío que a este chorrada le prestéis mayor atención que una tontería estándar. O sea, el cabrón... Alguien ha enviado un burofax solo para que lo leamos, para que no sea un tuit. Sí, lo ha conseguido. Y lo ha conseguido, la verdad, el desgraciado. Y viene a contar, pero claro, esto es que aquí... ¿Pero por qué me hacéis que esto es una movida? Es que tampoco quiero decir... Es que es una reivindicación, Carlos. Y si es una reivindicación que no es real, y luego vienen a mí a pegarme una paliza o un comando tailandés, dice que la Universidad de Santiago de Compostela que no cumple con algunos trabajadores... Pero claro... ¿Por qué me metéis en este jardín? Me cago en la puta. Y ahora voy a empezar a mandar la gente burofax para cualquier mierda. Ah, bueno, es que nos llegan muchas reivindicaciones. Hoy me ha llegado otra reivindicación de unos chavales que hacen una manifestación este jueves de algo de la ciencia. De la ciencia. Y no lo cuento. Bueno, sí, la verdad es que sí lo he contado. La resistencia al programa de la ciencia. ¡Aprende Punset! Bueno, a ver. En el... Uy, qué desastre de comienzo, madre de Dios. Vamos a publicidad, por favor.